El siguiente testimonio que vas a escuchar está grabado en dos partes. El audio en la primera y segunda parte son diferentes, ya que se grabaron con un mes de diferencia. Gracias por su comprensión. Hoy día vengo a contarles cómo comenzó la desgracia más hermosa. Mientras jugaba un partido a mis 34 años, me di cuenta que al correr no podía doblar la rodilla derecha sin estar concentrado para que lo haga. Bueno, dije, no es normal, ¿por qué? Me llamó la atención y me quedé con las dudas. Pero los días siguientes empecé con unos síntomas. Me dolió la cabeza, náuseas, vómito en la madrugada, levantaba a vomitar. En fin, perdí el equilibrio. Tenía que llegar a levantarme en la mañana y poner las manos en la pared para empujarme para atrás, hacia atrás, para caer y no lastimarme. Bueno, decidí ir a un médico, obviamente. Y el doctor Cerruti agarra y me da todos los exámenes y la tomografía también. Cuando llego yo a ir a recoger los resultados de la tomografía, el doctor en imágenes me dice, Ari, un edema cerebral, en el lado derecho. Yo sabía que era líquido en el cerebro, pero él también me explica que si una gota llegaba a pasar al otro lado o empezaba a invadir, podía quedar convulsionando, pérdida de conocimiento, incluso quedar en coma. Y él se sorprendió de verme, por eso se sorprendió de verme llegando, caminando, había venido manejando. La verdad que no pensé que sea tan difícil recordarlo así, tan literalmente. El doctor me dice, se sorprende, que de ahí, de verme caminando, hablando sin dificultad. Y bueno, se comunica con el doctor Cerruti y él le dice que vaya a verlo inmediatamente. Los consultorios estaban cerca, relativamente. Y como yo no tenía dificultad en ese momento, solamente tenía diplopía, que es ver una imagen que se hace doble, que se separa y después vuelve a hacer una sola. Y fui caminando. Al llegar a la puerta del consultorio del doctor, a la bajada, y era una bajada de una rampa, al llegar ahí me clavé, no pude avanzar, la verdad no pude avanzar, se me vino el mundo así, arriba, era un balde de agua fría, una impotencia, no podía moverme, asustado. Entonces con voz entrecortada como pude, le llamé a la madre de mis hijas, le dije que tiene un edema cerebral. Bueno, para ella también sabía que era un edema. Entonces ella se viene, y cuando llega ella ingresamos al consultorio. En el consultorio el doctor Cerruti nos explica, nos dice que tenemos que hacer una resonancia, que tenía que derivarnos a Salta para hacer otros estudios, tratando de tranquilizarnos, pero él estaba, no sé si asustado de la palabra, pero estaba incómodo. Tanto así que llega a darme un corticoide inyectable para que me lo coloque ahí en la clínica, y directamente me lo coloqué porque el corticoide lo que hace es eliminar el líquido del cerebro o de cualquier otra parte del cuerpo. La madre de mi hija se había comunicado con mi madre y mi familia en Santa Cruz, acá en Bolivia, y su padre agarró y coordinó también, la llevó a mi hija a Salta, delante de la ambulancia, iban ellos, para que ella pueda venir conmigo. Llegamos al final a las 7 de la tarde a Salta, pero durante el camino no fue fácil. Hubo miedo, temor, angustia, y más que todo por mi hija, que eran chiquitas, que tenían 7 y 3 años. Entonces, al llegar a Salta a las 7 de la tarde, tenía yo una cama reservada directamente en terapia intensiva. El doctor Cerruti de Tartagal se había comunicado con el doctor Tomás, que es mi neurólogo actualmente, también en Salta, y él reservó una cama. Entonces llegué directo y pasé a terapia intensiva. En terapia intensiva me tienen 72 horas me tienen en observación, y de ahí me pasan a pieza. En pieza seguíamos haciendo, obviamente, me hicieron análisis y estudios de todo, desde la punta de la uña hasta la punta del pelo. Durante esa semana de estudios, entre todo lo que me hicieron, el doctor Tomás, mi neurólogo, me dijo que que me quede tranquilo, que había pedido una interconsulta con el doctor Benítez, que es un neurocirujano, y que le había pedido que venga a verme.
salieron las resonancias y vino el doctor Benítez y agarra la resonancia y contra la luz agarra y me sorprende, porque yo pensé que iba a ir a ver a una negatoscopia, a un consultorio o algo. Agarra la resonancia y la pone hacia la luz, una, dos, la empieza a poner todas y me dice: Gary, esto es un tumor cerebral, es un meningioma, que quedamos sorprendidos. Y le digo: sí, ahora en cristiano. Sí, porque no sabíamos a qué se refería. Me dice, este tumor, yo cuando entré, Alberto, dije, es un muchacho joven, debe tener hija chica. Si hubiera tenido que pagar por un tumor, por vos, entre comillas, pagar por un tumor, hubiera pagado por esto, un tumor, un meningioma, que es un tumor benigno. Pero la posición de donde está el tumor estaba tan pegada acá a la línea media. Entonces me dice, bueno, pero eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir estudiando para la operación. Hay que operar, eso sí, hay que operar inmediatamente. Mi familia llegó el otro día que me interné de Santa Cruz, Bolivia. Y mi hermana Nelcy fue elegida como un instrumento de Dios para fortalecerme y hacerme crecer en la fe sin que yo me diera cuenta. Yo me sentía bien, de buen ánimo, confiado en el equipo médico. Empecé a fortalecerme, a enamorarme de Jesús con su palabra, con música, que son oraciones que cantamos, que es orar 2 veces. A la hora de cantar 2 veces. Y estaba confiado, pero llegó un momento que tuve que decidir dar un paso de fe. Me sentí en la orilla de un precipicio, que para el hombre, si lo daba el paso, era un suicidio. Pero para la fe era necesario, y si lo daba ese paso, era un pequeñísimo paso en la fe. Fue difícil la decisión, pensé un rato, pero tanta era mi fe, esos momentos y de ahí en adelante, que entendí que la mano del Señor iba a estar, al dar el paso, arriba, al medio o abajo, no importaba en qué lugar. Eso quiere decir que podían pasarme varias cosas, pero Él estaba ahí. Entonces entendí que la decisión era de Él y no mía. Con el resultado de todos mis exámenes, el doctor Benítez confirma y reserva ahora para el quirófano que iba a ser un 26 de febrero. Teníamos que operar de inmediato. Y me pregunta, yo estaba en pieza y me pregunta, era un viernes, bien recuerdo, que si quería salir en fin de semana, si tenía donde quedarme en Salta. Y le dije que sí tenía donde quedarme. Entonces me dice: Gary, salí el fin de semana, está con tu familia, el lunes te espero a las 7 de la mañana para que hagamos una angiografía, para que te interné, y el martes operamos. Yo que más quería, estaba chocho de la vida, porque no había visto a mis hijas desde el momento que hacía ya una semana o menos de todo esto que me había pasado. Salgo, me voy, ese fin de semana nos recibió una gran pareja, un par de ángeles que quiero muchísimo, que toda la familia de Santa Cruz y todos se fueron a su casa a alojarse. Éramos 11 personas, más ellos 2, 13. Dios proveyó, se dio todo, dormíamos donde podíamos, nos acomodamos. Esos ángeles, Sonia Salce y Juan Llano, son para mí unos samaritanos pero de todo, de corazón, que incluso sigo alojándome en su casa hasta el momento cuando voy y brindándome esa amistad que tiene y ese cariño. De ahí el doctor Julio Nader, un amigo de gran corazón, noble, y su familia nos invitan a un almuerzo el domingo. Él, la persona de Julito Nader, es un tipo sin maldad, de una ayuda incondicional. Al hermano se nace uno por sangre. A él lo elegí yo como hermano. Y la verdad que me siento orgulloso. Es un tipo que no tiene maldad. Es un tipo que está ayudando a todo el mundo, al que pueda. Y él justamente estuvo cuando yo llegué a las 7 de la tarde en Salta, él estaba esperándome. Y yo lo había visto solamente 2 veces en mi vida. El día domingo en su casa disfrutamos, reímos, nos despabilamos, nos pusimos un poco más tranquilos, salimos de la noticia, de todas las cosas que habíamos pasado en la semana.
Obviamente disfruté con a mi hija, que no la había visto. Al internarme, la angiografía que me iban a realizar, que era en la ingle, se podía hacer tomar un contraste y en el resonador, meterme y salía todo ahí las imágenes. Pero el doctor Benítez quiso hacerlo manualmente, para saber él por dónde estaba, si estaba trancado, bueno, para planificar la cirugía. Y me gustó y me dio mucho más confianza. El día martes, el día de la operación, el doctor en la mañana entra con el consentimiento, el papel con el consentimiento, donde dice todas las cosas que pueden pasar y para que firmen los familiares, porque yo le había dicho que lo que le diga a mi familia, que me diga a mí también, porque si no es un dolor para la familia ocultarme cosas, y yo no quería eso, que las cosas íbamos de frente. Al tener el consentimiento ahí en la pieza, nadie se acercó, nadie se animó a agarrarlo y leerlo. Entonces tomé la decisión de leerlo yo en voz alta. En el consentimiento, cuando llegó a la parte donde decía que podía quedar paralizado todo el lado izquierdo y perder el habla, definitivamente, sí, se me hizo un nudo en la garganta y fue fuerte. Pero lo alenté a que firmé yo el consentimiento y lo hice firmar a todos los que estaban ahí. Éramos como unas 6 personas, si no me equivoco. Todo tan tenso. La operación estaba programada para la 1 de la tarde. El doctor me dio tiempo del consentimiento a hacerlo, de quedarme quedarme un momento con mi familia hablando. A la 1 de la tarde traen la camilla para llevarme al quirófano. Y bueno, la verdad que tenía mucha fe. Yo sabía que, no lo puedo asegurar, pero yo tenía la confianza de entrar y salir de ese quirófano. No sé por qué, calculo que era la fe. A mi hermana le dije que cante Él me levantará, una canción que me gustaba y me fortaleció mucho. Entrando en la cirugía fueron 12 horas de cirugía, donde el doctor después me cuenta, entramos a la cirugía a la 1 de la tarde. El doctor dijo que generalmente en estas operaciones de neurocirugía, él sabe a qué hora entramos, pero no sabe a qué hora salimos. Y así fue. Tardamos 12 horas. 12 horas. Para mí fue un abrir y cerrar de ojos. Sé que a mi familia fue difícil, sufriendo. Le pedí a mi hermana que cantara Él me levantará. Y yo sé que lo hizo, lloraban y que la fe lo mantenía de pie 12 horas parado. Entonces fue difícil para ellos. Lo vivieron de una manera, yo lo viví de otra. La operación fue un éxito, estuvo muy bien. El doctor sacó el 95% del tumor, porque estaba en la línea media tan pegado, entonces al sacar todo, se lo sacaba todo en ese momento, corría el riesgo de todo lo que había leído en el consentimiento. Aparte que cuando dice que él abrió mi cerebro, salió como la cajita de payaso, así inflamado todo, no se podía ver. Tuvieron que 4 horas para ir cauterizando, para parar la sangre y poder ver, porque a lo que iban sacando se llenaba de sangre. Disculpe que sea muy gráfico, pero es así, lo siento. Hizo 4 horas de sutura con microscopio, que generalmente no lo hacían. En una cirugía se hacen, digamos, lo hacían mano alzada, puntos separados, pero se tomó el trabajo de hacerlo con microscopio. Excelente. Y la verdad, como le digo, salgo del quirófano a las 12 horas y llevándome la camilla, después va pasando la anestesia y durante el camino, yo con ojos entreabiertos veo en la camilla a mi madre y a la madre de mi hija y me preguntan ¿cómo estás? Me hablan. Yo solamente atiné a hacerla así, nada más. Hay muchas enseñanzas en la vida. En lo peor de lo peor podemos sacar siempre algo bueno. No nos ahoguemos en un vaso de agua. No veamos, como siempre doy el ejemplo, una hoja en blanco y un punto negro en medio. Siempre vemos el punto negro. Y ese punto negro es nuestro problema. Pero no nos damos cuenta que la hoja en blanco es más grande y que con ese punto podemos hacer la I, el punto de la I, podemos hacer una coma, un punto aparte, un punto final. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces,
todo depende de cómo veamos la vida. No nos quedemos con la parte vacía del vaso, porque para renegar tenemos toda la vida y por cualquier cosa. Tratemos de ver lo bueno, tratemos de ver lo positivo, que eso es difícil, hacerlo un hábito, pero se puede. La verdad que planificamos tanto, estructuramos tanto en nuestra vida, tenemos proyectos y está bien, muy bien, siempre tenemos que tratar de salir para adelante. Pero ¿qué pasa cuando una de las cosas que nosotros planificamos nos sale mal? Se acaba todo, nos arruina, no sabemos qué hacer. ¿Y por qué no nos puede pasar? ¿Por qué no? Es parte de la vida. Y si ese plan que Dios quiso para vos, que cambie ese plan de vida, en vez de hacerlo cosas malas, pensar cosas malas y tirarnos al suelo y morir, y de tirarnos al muere, ¿por qué no le damos un giro positivo? ¿Por qué no se podría? Acordate, con fe en Dios, esperanza y carga positiva, todo se puede. Ahora entramos a la segunda parte. El siguiente pequeño testimonio es la segunda parte y se grabó un mes después del primero. Hoy día quiero hacer un paréntesis y comentarles de por qué no he podido filmar un mes, más o menos un mes, en un video que lo quiero pedir disculpas porque les prometí que iba a filmar. Ha sido por temas de salud, por temas de que no me llegaban medicamentos. Y bueno, Dios me hizo llegar el medicamento, mi medicación la pido desde Argentina. Por el tema también que he tenido convulsiones más seguidas, que no me venían tan seguidas. He tenido una convulsión fuerte del lado izquierdo que no me venía hace más de un año, podría decir. Se me dobló la cara, el brazo izquierdo. Bueno, situaciones que íbamos superando. También, bueno, hace el día 20 me vino 4 convulsiones en la pierna derecha y hace 2 días otra vez 2. Tengo un edema que es como le explicaba la otra vez, que es un líquido. Y en esa parte de acá justamente no tengo hueso. Entonces todo el líquido se va para allá. Eso también hace que se produzcan convulsiones. Mientras más líquido haya es como una olla a presión. Entonces hace más una presión intracraneal y hace que haya más posibilidades de una descarga eléctrica, de una convulsión. Es y siempre será difícil para las personas que tengan epilepsia. Siempre. ¿Por qué? Porque es como meter los dedos al enchufe, directamente y literal. Y uno no controla cuánto tiempo pasa. Hay algunas que directamente se desmayan, pierden la conciencia, convulsionan y se levantan y no se acuerdan de nada. Bueno, en este caso yo estoy despierto, escucho, veo mientras la convulsión. Entonces es difícil para mí porque veo a la gente alrededor mía sufriendo, llorando. Y bueno, ese es el caso de mi madre, de mi familia, de mi novia también. En su momento también de mis hijas. Y no es lindo verlo así, uno sufre también doblemente. Pero quería comentarles que todo se puede. Salgan de... no se bloqueen ustedes mismos. Se puede salir. Yo les firmo un papel en blanco ahora mismo les firmo un papel en blanco que yo voy a sanar. No sé si será solamente la epilepsia, no sé si caminaré, no lo sé. O sanaré del espíritu. La sanación siempre viene de adentro hacia afuera. Como cualquier cosa, si se pudre una fruta, viene podrida primero desde adentro y después se nota afuera. Yo los quiero alentar y quiero decirles que no se animen, que se agarren a algo que se llama fe, que es lo más fuerte y lo mejor que podemos agarrarlo para agarrarnos de ahí y poder salir. Y comentarles de por qué no he podido filmar un mes. He tenido la experiencia que en estas últimas convulsiones me llamó la atención y sé que es un mensaje de Dios con mi madre. Siempre ella trata, como toda madre, de calmarlo, de darle todo, hacer lo que uno quiera, en el sentido de para ayudarlo a calmar y tranquilizar. Siempre lo hizo. Y quizás hasta más de eso. Y yo estuve idiota todo el día, estaba que me peleaba con todo el mundo, respondía mal incluso a ella, me arrepiento en el alma.
era este miedo, tenía una sensación de temor, de idiotez, me vino 4 convulsiones en la pierna. Qué ilógico, ¿no? Las personas que más te quieren y que están alrededor las tratan mal. Tengo un edema que es como le explicaba. Y en ese momento mi madre dice, ¿sabes qué quiere el señor de Bogari? Que aprendas a tener humildad. Y yo pensando, para sanarte. Y yo pensando digo, pero la humildad, yo la tengo. Yo la tengo. Yo creía que la tenía una humildad, pero la humildad se la tiene en todo momento, en toda situación. Entonces me puse a pensar, la humildad, cuando esté en esas situaciones de idiotez, de estar aburrido, ahí tiene que saltar la humildad. Saber que las personas que están queriendo ayudarte, no tratarlas mal, hay bajar un cambio, frenar, pensar, levantar la cabeza y pensar. Son 3 cosas que estuve meditando que tengo que hacer y ojalá también a ustedes les sirva para cualquier situación. Primero, reconocer que tenemos una falta, un defecto. Segundo, agarrar y ese momento que estás, ubicar ese momento que va a pasar, que estás en esa situación. Y tercero, hacerlo, agachar la cabeza, ser humilde y agradecido con las personas que tenés al lado. Siempre con una convulsión agradecida a Dios y le doy gracias por un día más de vida. Quería comentarles eso, este paréntesis, para después seguir con la historia de la desgracia más hermosa de mi vida. No me cambia la forma de pensar, no me cambia nada. Uno se asusta, da miedo a la cabeza. En la cabeza da vuelta 1000 cosas y uno batalla con eso. Como cualquier persona batalla con sus situaciones diarias. Una deuda, la muerte de un familiar, no sé, tantas cosas diarias que pueden pasar y que uno batalla con eso también. Pero con fe en Dios, esperanza y carga positiva, todo se puede. Vamos que se puede. Después se nota afuera. Yo los quiero alentar y quiero decirles que no se animen, que se agarren a algo que se llama fe, que es lo más fuerte y lo mejor que podemos agarrarnos para agarrarnos de ahí y poder salir. He tenido la experiencia que en estas últimas convulsiones me llamó la atención y sé que es un mensaje de Dios con mi madre. Siempre ella trata, como toda madre, de calmarlo, de darle todo, hacer lo que uno quiera, en el sentido de para ayudarlo a calmar y tranquilizar. Siempre lo hizo, y quizás hasta más de eso. Y yo estuve idiota todo el día, estaba que me peleaba con todo el mundo, respondía mal incluso a ella, me arrepiento en el alma. Era este miedo, tenía una sensación de temor, de idiotez. Qué ilógico, ¿no? Las personas que más te quieren y que están alrededor las tratan mal. Y en ese momento mi madre dice, ¿sabes qué quiere el señor de Bogari? Que aprendas a tener humildad. Y yo pensando, para sanarte. Y yo pensando digo, pero la humildad, yo la tengo. Yo creía que la tenía una humildad, pero la humildad se la tiene en todo momento, en toda situación. Entonces me puse a pensar, la humildad, cuando esté en esas situaciones de idiotez, de estar aburrido, ahí tiene que saltar la humildad. Saber que las personas que están queriendo ayudarte, no tratarlas mal. Hay bajar un cambio, frenar, pensar, levantar la cabeza y pensar. Son 3 cosas que estuve meditando que tengo que hacer y ojalá también a ustedes les sirva para cualquier situación. Primero, reconocer que tenemos una falta, un defecto. Segundo, agarrar y ese momento que estás, ubicar ese momento que va a pasar, que estás en esa situación. Y tercero, hacerlo, agachar la cabeza, ser humilde y agradecido con las personas que tenés al lado. Siempre con una convulsión agradecida a Dios y le doy gracias por un día más de vida. Quería comentarles eso, este paréntesis, para después seguir con la historia de la desgracia más hermosa de mi vida. No me cambia la forma de pensar, no me cambia nada. Uno se asusta, da miedo a la cabeza. En la cabeza da vuelta 1000 cosas y uno batalla con eso. Como cualquier persona batalla con
con sus situaciones diarias, una deuda, la muerte de un familiar, no sé, tantas cosas diarias que pueden pasar y que uno batalla con eso también. Pero con fe en Dios, esperanza y carga positiva, todo se puede. Vamos que se puede. Un abrazo, familia.